Hola, buenas. Lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar con la electrónica digital. Entonces vamos a empezar por la primera puerta lógica, que es la puerta NOT, que es esta de aquí y con su símbolo eléctrico. Lo primero que vamos a hacer es eh, ver cómo sacar este esquema, ¿vale? Entonces, cojo esto, borro, ¿vale? Y os voy a hacer primero el circuito. Aquí donde en la carpeta, el menú desplegable, donde pone Logic Gates, son las puertas lógicas, ¿vale? Lo primero que nos aparece son los inputs, las entradas, ¿vale? Podemos coger una entrada, ¿vale? Y una salida, ahora le ponemos nombre, y la primera puerta que vamos a poner es la inverter, que es la puerta NOT, una puerta inversora. Colocamos la entrada y la salida y al nombre pues le vamos a poner a la entrada E de entrada y a la salida pues S de salida. Tengo costumbre de ponerle mayúscula a la salida y la dejo en minúscula. Este sería el circuito eléctrico de una puerta NOT. Si nosotros lo simulamos, aparentemente, bueno, no parece nada. Eh, Tenemos que tener en cuenta una cosa. En electrónica digital solo podemos tener dos valores, o 0 o 1, ¿vale? Pues esta puerta lógica, si nosotros nos vamos aquí al lateral, donde pone Logic Levels, podemos ver los niveles lógicos. Si os dais cuenta, la entrada es un 0 y a la salida tenemos un 1. En rojo significa que está encendido. Si nos ponemos encima, podemos ver que pone nivel alto 1. Y aquí, si nos ponemos, el nivel es de 0 voltios. ¿Por qué? Porque 0 lógico es 0 voltios y un 1 lógico son 5 voltios, ¿vale? Entonces, la puerta NOT lo que hace es invertir el valor que tengamos a la entrada. Si en la entrada tenemos un 0, a la salida tenemos un 1, y si en la entrada tenemos un 1, a la salida tenemos un 0. Lo que hace es invertir, ¿vale? Eso es lo que hace la puerta lógica. Para ver su funcionamiento, yo siempre utilizo una cosa que es el símil eléctrico. Es decir, un circuito eléctrico que simula ese funcionamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues voy a poner un voltaje de 9 voltios, ¿vale? Voy a poner otro voltaje de 0 voltios para hacer una diferencia de potencial. Y entre esos dos terminales, voy a poner un pulsador cerrado, normalmente cerrado. A este pulsador le voy a llamar el nombre E, ¿vale? Y lo de SW7 esto lo borro. Y voy a poner un elemento de salida como es una lámpara, ¿vale? Una lámpara, esta lámpara será de 6 voltios, lo podemos poner, vamos a dejarla de 6 voltios porque de todas maneras se va a encender, que es lo que nos importa, aunque le pongamos 9, ¿vale? Fijaros, ahora vamos a ver esto de aquí que pongo aquí arriba. Para el pulsador E voy a ponerle a la lámpara la salida S, ¿vale? Como si fuese el circuito este de aquí arriba. El pulsador E va a simular la entrada de la puerta lógica NOT. La salida S es la salida de la puerta lógica NOT. El pulsador E, cuando tiene un 0 es porque está sin pulsar, y un 1 es cuando está pulsado. Y la salida S, que es la lámpara, un 0 significa que está apagada y un 1 está encendida. Si simulamos el circuito, fijaros que cuando yo estoy poniéndole un 0, es decir, no pulso el pulsador de entrada, la lámpara está encendida. Y cuando pulso la entrada E, la lámpara se apaga. Es decir, funciona exactamente si fuésemos con los niveles lógicos. Cuando nosotros estamos ahora mismo, cuando no lo pulsamos es como si estuviésemos dándole un 0 aquí en la entrada, como si no lo estuviésemos pulsando.
y la salida está encendida. Si nosotros aquí lo encendemos, tenemos un 1 lógico, la salida se apaga, y cuando aquí le pulsamos, la salida se apaga. Es decir, el circuito se está comportando, aunque estos valores de 1 y de 0 no se corresponden, bueno, sí, se corresponden con lo que tenemos arriba. El circuito se está comportando exactamente como este de aquí, ¿vale? Pues con todo esto ya sabemos cómo funciona este circuito, ¿vale? Este sería la puerta NOT con su símbolo. Fijaros que tiene aquí, es una especie, parece como un diodo, pero no es un diodo, ¿vale? Tiene un circulito aquí. El circulito este significa que está negado. Siempre que aparezca un circuito en un circulito, en un circuito electrónico digital, significa negado, ¿vale? Y este sería su símil eléctrico. Vamos a ver cómo es la tabla de la verdad y su fórmula. Aquí tenemos la puerta NOT, lo que es su símbolo, ¿vale? Lo que hemos hecho antes. Hemos hecho su símil eléctrico, es decir, como un circuito eléctrico que simula ese funcionamiento. Y esta es la tabla de la verdad. La tabla de la verdad es una tabla en la que se relacionan las entradas con las salidas y las posibles variables que pueda tener. Vamos a ver esta primera tabla de la verdad. En esta tabla de la verdad tenemos dos columnas. Esta de aquí, ¿vale? Esa columna que se corresponde con la entrada, y esta columna que se corresponde con la salida. Este circuito no tiene más elementos. Dos columnas, una por cada elemento de entrada o de salida. Una para la entrada y otra para la salida. ¿Y cuántas filas tiene? Tiene 2. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. El número de filas es siempre 2 elevado a n, donde n es el número de variables de entrada que tiene el circuito. Como este circuito solo tiene una entrada, que es la entrada E, entonces es 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 es 2. Luego el número de filas aquí son 2, ¿vale? ¿Qué valores posibles puede tener la entrada? O 0 o 1. Cuando la entrada es un 0, la salida es un 1, y cuando la entrada es un 1, la salida es un 0. Esta es la tabla que nos dice cómo funciona el circuito, ¿vale? ¿Y cómo sería la función? La función es una fórmula que define cómo es el circuito. La función de este circuito sería S, que es la salida, es igual a E negado. Este lo voy a poner más grande para que lo veáis. Esta E es la entrada y la rayita de encima significa que es negado, porque es una puerta negadora, ¿vale? Siempre que aparezca en una función una rayita encima significa que es negado. ¿Cómo se pone esa rayita negado en el Word? Pues tenemos que poner la fórmula, ¿vale? Y aquí arriba, cuando me sale todas las cosas, los elementos para poner la fórmula, donde pone acento, me sale pues por aquí el negado, ¿vale? Y aquí también sale otras fórmulas que se usan en electrónica digital. Pues ahí es donde se pone esa parte. Bueno, con esto está explicada la puerta NOT.